¿Te has sentido abrumado por tus finanzas? ¿Has deseado tener más control sobre tu dinero y menos preocupaciones? Este audiolibro es tu guía para lograrlo. En solo 30 días, aprenderás a dominar tus finanzas con estrategias simples y efectivas que te llevarán de donde estás a donde quieres estar. No importa si eres un principiante o si ya has intentado organizar tus finanzas antes. Aquí encontrarás herramientas prácticas, pasos claros y un enfoque sin complicaciones que te permitirán avanzar sin sentirte abrumado. El éxito financiero está al alcance de tu mano, y este audiolibro es tu mapa para alcanzarlo. Capítulo 1. El poder de la mentalidad financiera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer el éxito financiero mientras otras, a pesar de trabajar duro, siempre luchan por llegar a fin de mes? La respuesta no está solo en cuánto ganan o en qué invierten, sino en algo mucho más profundo, su mentalidad financiera. En este capítulo, exploraremos cómo tus creencias, actitudes y hábitos mentales influyen en tu relación con el dinero. Aprenderás a identificar las creencias limitantes que te están frenando y a reemplazarlas con una mentalidad que te permita alcanzar tus metas financieras. ¿Qué es la mentalidad financiera? La mentalidad financiera es el conjunto de creencias, actitudes y pensamientos que tienes sobre el dinero. Estas creencias, muchas veces inconscientes, determinan cómo manejas tus finanzas, cómo tomas decisiones y cómo reaccionas ante los desafíos económicos. Ejemplos de mentalidades comunes. Mentalidad de escasez, nunca tendré suficiente dinero. Mentalidad de abundancia, hay oportunidades infinitas para generar riqueza. Tu mentalidad financiera no es algo con lo que naciste, es algo que has aprendido a lo largo de tu vida, influenciado por tu familia, tu educación y tus experiencias. La buena noticia es que puedes cambiarla. Identifica tus creencias limitantes. El primer paso para cambiar tu mentalidad financiera es identificar las creencias que te están frenando. Estas creencias a menudo se esconden detrás de frases que te dices a ti mismo, como: el dinero es para los ricos. Nunca seré bueno con las finanzas. Ganar más dinero es imposible. Ejercicio práctico. Toma un papel y un lápiz. Escribe todas las frases negativas que te vienen a la mente cuando piensas en el dinero. Pregúntate, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Es realmente cierta? Este ejercicio te ayudará a tomar conciencia de los pensamientos que están limitando tu potencial financiero. Adopta una mentalidad de abundancia. Una vez que hayas identificado tus creencias limitantes, es hora de reemplazarlas con una mentalidad de abundancia. La mentalidad de abundancia se basa en la idea de que hay suficiente para todos y que tú puedes crear las oportunidades que necesitas para prosperar. ¿Cómo desarrollar una mentalidad de abundancia? Enfócate en lo que tienes, en lugar de quejarte por lo que te falta, agradece por lo que ya has logrado. Visualiza el éxito, imagina cómo sería tu vida si tuvieras total libertad financiera. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? Rodéate de positividad, lee libros, escucha podcasts y sigue a personas que inspiren una mentalidad de abundancia. La importancia de las metas financieras. Una mentalidad positiva es poderosa, pero necesita dirección. Establecer metas financieras claras es esencial para mantener el enfoque y medir tu progreso. ¿Cómo establecer metas financieras efectivas? Sé específico, en lugar de decir, quiero ahorrar más, di quiero ahorrar $5,000 en un año. Sé realista, asegúrate de que tus metas sean alcanzables con el tiempo y los recursos que tienes. Establece plazos, define cuándo quieres alcanzar cada meta. Ejercicio práctico. Escribe 3 metas financieras que quieras alcanzar en los próximos 6 meses. Para cada meta, define un plan de acción con pasos concretos. El poder de los pequeños pasos. Cambiar tu mentalidad financiera no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y acción constante. La clave está en dar pequeños pasos todos los días. Ejemplos de pequeños pasos. Lee un artículo sobre finanzas personales. Revisa tus gastos diarios y elimina uno innecesario. Ahorra $1 al día y observa cómo crece tu fondo de emergencia. Recuerda, el éxito financiero no es un evento, es un hábito. Resumen del capítulo. En este capítulo, has aprendido: ¿qué es la mentalidad financiera y cómo afecta tus decisiones? Cómo identificar y cambiar creencias limitantes. La importancia de adoptar una mentalidad de abundancia. Cómo establecer metas financieras claras y alcanzables. El poder de los pequeños pasos para construir hábitos duraderos. Tarea del capítulo 1. Para poner en práctica lo que has aprendido, te invitamos a
Hacer el ejercicio de identificar creencias limitantes. Escribir 3 metas financieras específicas para los próximos 6 meses. Dar un pequeño paso hoy mismo, como revisar tus gastos o ahorrar una pequeña cantidad. Capítulo 2. Diagnóstico financiero, ¿dónde estás y a dónde quieres llegar? Antes de poder mejorar tus finanzas, necesitas saber exactamente dónde te encuentras. Imagina que estás planeando un viaje, necesitas saber tu punto de partida para trazar la ruta correcta. Lo mismo ocurre con tus finanzas. En este capítulo, te guiaremos a través de un diagnóstico financiero completo que te permitirá entender tu situación actual y definir claramente a dónde quieres llegar. ¿Por qué es importante un diagnóstico financiero? Un diagnóstico financiero es como una radiografía de tu salud económica. Te ayuda a identificar fortalezas y debilidades, saber en qué áreas estás bien y en cuáles necesitas mejorar. Tomar decisiones informadas, basar tus decisiones en datos concretos, no en suposiciones. Establecer metas realistas, saber qué es posible lograr con los recursos que tienes. Preguntas clave para reflexionar. ¿Cuánto gano y cuánto gasto cada mes? ¿Tengo deudas? ¿Cuánto debo y a quién? ¿Tengo ahorros o inversiones? ¿Cuánto valen? ¿Cómo hacer un balance personal? El balance personal es una herramienta básica pero poderosa para entender tu situación financiera. Consiste en listar tus activos, lo que tienes, y tus pasivos, lo que debes, y luego calcular tu patrimonio neto. ¿Cómo hacer un balance personal? Lista tus activos. Efectivo en cuentas bancarias. Inversiones, acciones, fondos, propiedades. Bienes materiales, coche, casa, joyas. Lista tus pasivos. Deudas de tarjetas de crédito. Préstamos personales, hipotecas, etc. Calcula tu patrimonio neto. Patrimonio neto igual activos totales menos pasivos totales. Ejemplo práctico. Activos, $50,000, ahorros e inversiones y bienes. Pasivos, $20,000, deudas. Patrimonio neto, $30,000. Analiza tus ingresos y gastos. El siguiente paso es entender cuánto dinero entra y cuánto sale cada mes. Esto te ayudará a identificar patrones de gasto y áreas donde puedes ahorrar. ¿Cómo analizar ingresos y gastos? Registra todos tus ingresos. Salario, ingresos adicionales, bonos, etc. Registra todos tus gastos. Gastos fijos, alquiler, servicios, transporte. Gastos variables, comida, entretenimiento, compras. Clasifica tus gastos. Necesidades, vivienda, comida, transporte. Deseos, entretenimiento, viajes, lujos. Ejercicio práctico. Usa una hoja de cálculo o una app de finanzas para registrar tus ingresos y gastos del último mes. Identifica cuánto gastas en cada categoría y pregúntate, ¿estoy gastando en lo que realmente importa? Identifica tus deudas. Las deudas pueden ser uno de los mayores obstáculos para alcanzar la libertad financiera. En este apartado, aprenderás a identificar y clasificar tus deudas para crear un plan de pago efectivo. Tipos de deudas. Deudas buenas, aquellas que generan valor a largo plazo, hipotecas, préstamos estudiantiles. Deudas malas, aquellas que no generan valor y tienen altos intereses, tarjetas de crédito, préstamos personales. ¿Cómo analizar tus deudas? Lista todas tus deudas, incluyendo el monto, la tasa de interés y el plazo. Clasifícalas en buenas y malas. Prioriza pagar las deudas con tasas de interés más altas. Establece tu punto de partida. Una vez que hayas completado tu balance personal, analizado tus ingresos y gastos, y identificado tus deudas, tendrás una imagen clara de tu situación financiera actual. Este es tu punto de partida. Preguntas para reflexionar. ¿Mi patrimonio neto es positivo o negativo? ¿Estoy gastando más de lo que gano? ¿Tengo deudas que necesito pagar urgentemente? Define tus metas financieras. Ahora que sabes dónde estás, es hora de definir a dónde quieres llegar. Tus metas financieras deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido, SMART. Ejemplos de metas financieras. Ahorrar $10,000 para un fondo de emergencia en un año. Pagar $5,000 de deudas en 6 meses. Invertir $200 al mes en un fondo indexado. Ejercicio práctico. Escribe 3 metas financieras a corto, mediano y largo plazo. Para cada meta, define un plan de acción con pasos concretos. Resumen del capítulo.
En este capítulo, has aprendido la importancia de hacer un diagnóstico financiero. Cómo crear un balance personal. Cómo analizar tus ingresos y gastos. Cómo identificar y clasificar tus deudas. Cómo establecer metas financieras claras y alcanzables. Tarea del capítulo 2. Para poner en práctica lo que has aprendido, te invitamos a hacer un balance personal, activos, pasivos y patrimonio neto. Registrar tus ingresos y gastos del último mes. Identificar y clasificar tus deudas. Escribir 3 metas financieras SMART. Capítulo 3. El arte de presupuestar sin dolor. ¿Alguna vez has intentado hacer un presupuesto y terminaste abandonándolo porque era demasiado complicado o restrictivo? No estás solo. Muchas personas ven el presupuesto como una camisa de fuerza que les impide disfrutar de la vida. Pero la verdad es que un buen presupuesto no es una restricción, es una herramienta de libertad. En este capítulo, te enseñaremos a crear un presupuesto que se adapte a tu estilo de vida, te permita alcanzar tus metas financieras y, lo más importante, sin sentir que estás sacrificando todo lo que te gusta. ¿Por qué es importante un presupuesto? Un presupuesto es un plan que te ayuda a controlar tus gastos, saber exactamente en qué estás gastando tu dinero. Alcanzar tus metas, ahorrar para un viaje, pagar deudas o invertir. Reducir el estrés financiero, saber que tienes un plan te da tranquilidad. Preguntas clave para reflexionar. ¿Sé en qué gasto mi dinero cada mes? ¿Tengo un plan para ahorrar o invertir? ¿Me siento en control de mis finanzas? Métodos de presupuesto. Existen varios métodos para crear un presupuesto. Aquí te presentamos los más populares y efectivos. 1. Método 50-30-20. Este método divide tus ingresos en 3 categorías. 50% para necesidades, vivienda, transporte, comida, servicios. 30% para deseos, entretenimiento, viajes, compras. 20% para ahorros y deudas, fondo de emergencia, inversiones, pagos de deudas. Ejemplo práctico. Ingresos mensuales, $3,000. Necesidades, $1,500, 50%. Deseos, $900, 30%. Ahorros deudas, $600, 20%. 2. Método del envelope, sobres. Este método consiste en asignar un monto específico en efectivo para cada categoría de gastos. Una vez que se acaba el dinero en el sobre, no puedes gastar más en esa categoría. Ejemplo práctico. Sobres para comida, transporte, entretenimiento, etc. Si gastas todo el dinero del sobre de entretenimiento, no puedes gastar más en esa categoría hasta el próximo mes. 3. Método presupuesto base cero. Este método consiste en asignar cada dólar de tus ingresos a una categoría específica, de modo que no quede dinero sin asignar. ¿Cómo crear tu presupuesto personalizado? Ahora que conoces los métodos, es hora de crear tu propio presupuesto. Sigue estos pasos. Calcula tus ingresos mensuales. Incluye tu salario, ingresos adicionales, bonos, etc. Lista tus gastos fijos. Alquiler, servicios, transporte, etc. Lista tus gastos variables. Comida, entretenimiento, compras, etc. Asigna un monto a cada categoría. Usa el método que mejor se adapte a tu estilo de vida. Revisa y ajusta. Si gastas más de lo planeado en una categoría, ajusta otras categorías para compensar. Ejercicio práctico. Usa una hoja de cálculo o una app de finanzas para crear tu presupuesto. Asigna montos a cada categoría basado en tus ingresos y gastos. Revisa tu presupuesto semanalmente para asegurarte de que estás en el camino correcto. Herramientas para mantener tu presupuesto. Mantener un presupuesto puede ser más fácil con las herramientas adecuadas. Aquí te presentamos algunas opciones. 1. Apps de finanzas personales. Mint te ayuda a rastrear tus gastos y crear presupuestos. INAB, enfocado en el método de presupuesto base cero. Pocketward te muestra cuánto dinero tienes disponible para gastar después de cubrir tus necesidades. 2. Hojas de cálculo. Puedes crear tu propia hoja de cálculo en Excel o Google Sheets. Usa plantillas predefinidas para ahorrar tiempo. 3. Sobres físicos. Si prefieres el método del sobre, usa sobres físicos para asignar tu dinero. Consejos para mantener tu presupuesto. Crear un presupuesto es solo el primer paso, mantenerlo es el verdadero desafío.
Aquí tienes algunos consejos para lograrlo. Sé realista, no asignes montos imposibles a cada categoría. Revisa regularmente, revisa tu presupuesto semanal o mensualmente para hacer ajustes. Celebra los logros, si logras ahorrar más de lo planeado o pagar una deuda, celébralo. Aprende de los errores, si te pasas de presupuesto en una categoría, analiza por qué y ajusta. Resumen del capítulo. En este capítulo, has aprendido la importancia de un presupuesto. Diferentes métodos de presupuesto, 50-30-20, sobres, base cero. Cómo crear un presupuesto personalizado. Herramientas y consejos para mantener tu presupuesto. Tarea del capítulo 3. Para poner en práctica lo que has aprendido, te invitamos a crear tu presupuesto usando uno de los métodos mencionados. Usar una app o herramienta para rastrear tus gastos. Revisar tu presupuesto semanalmente y hacer ajustes si es necesario. Capítulo 4. Elimina deudas con estrategias efectivas. Las deudas pueden sentirse como una carga pesada que limita tu libertad y opciones. Ya sea que debas en tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles o hipotecas, es importante tener un plan claro para salir de deudas de manera eficiente. En este capítulo, te guiaremos a través de estrategias probadas que te ayudarán a eliminar tus deudas sin sentirte abrumado. ¿Por qué es importante eliminar deudas? Las deudas no solo afectan tu bolsillo, también pueden impactar tu salud mental y emocional. Aquí hay algunas razones por las que es crucial eliminar las deudas. Reduce el estrés, menos deudas significan menos preocupaciones. Libera recursos, el dinero que usas para pagar deudas puede destinarse a ahorros o inversiones. Mejora tu historial crediticio, pagar deudas a tiempo mejora tu puntaje crediticio. Preguntas clave para reflexionar. ¿Cuánto debo en total? ¿Cuáles son las tasas de interés de mis deudas? ¿Cuánto estoy pagando mensualmente en intereses? Tipos de deudas. No todas las deudas son iguales. Es importante entender la diferencia entre deudas buenas y deudas malas para priorizar cuáles pagar primero. Deudas buenas. Hipotecas, inviertes en un activo que puede apreciarse con el tiempo. Préstamos estudiantiles, inviertes en tu educación y futuro profesional. Deudas malas. Tarjetas de crédito, altas tasas de interés y no generan valor. Préstamos personales, usados para gastos no esenciales. Ejercicio práctico. Lista todas tus deudas, incluyendo el monto, la tasa de interés y el plazo. Clasifícalas en buenas y malas. Prioriza pagar las deudas con tasas de interés más altas. Estrategias para pagar deudas. Existen varias estrategias para pagar deudas. Aquí te presentamos las más efectivas. 1. Método de la bola de nieve. Este método consiste en pagar primero las deudas más pequeñas, independientemente de la tasa de interés. Esto te da una sensación de logro y motivación para seguir adelante. Pasos. Lista tus deudas de menor a mayor monto. Haz pagos mínimos en todas las deudas excepto la más pequeña. Usa cualquier dinero extra para pagar la deuda más pequeña. Una vez que la deuda más pequeña esté pagada, repite el proceso con la siguiente. Ejemplo práctico. Deuda 1, $500, tarjeta de crédito. Deuda 2, $2,000, préstamo personal. Deuda 3, $10,000, hipoteca. 2. Método de la avalancha. Este método consiste en pagar primero las deudas con las tasas de interés más altas, lo que te ahorra dinero en intereses a largo plazo. Pasos. Lista tus deudas de mayor a menor tasa de interés. Haz pagos mínimos en todas las deudas excepto la de mayor interés. Usa cualquier dinero extra para pagar la deuda con mayor interés. Una vez que la deuda con mayor interés esté pagada, repite el proceso con la siguiente. Ejemplo práctico. Deuda 1, 20% de interés, tarjeta de crédito. Deuda 2, 10% de interés, préstamo personal. Deuda 3, 5% de interés, hipoteca. 3. Consolidación de deudas. Este método consiste en combinar varias deudas en una sola, generalmente con una tasa de interés más baja. Beneficios. Simplifica tus pagos. Puede reducir la tasa de interés total. Consideraciones. Asegúrate de que la nueva tasa de interés sea menor que la actual. Ten cuidado con las tarifas de consolidación. ¿Cómo crear un plan de pago de deudas? Ahora que conoces las estrategias, es hora de crear tu propio plan de pago de deudas. Sigue estos pasos.
Lista todas tus deudas, incluye el monto, la tasa de interés y el pago mínimo. Elige una estrategia, decide si usarás el método de la bola de nieve, la avalancha o la consolidación. Calcula cuánto puedes pagar mensualmente, usa tu presupuesto para determinar cuánto puedes destinar a pagar deudas. Establece un plazo, define cuándo quieres estar libre de deudas. Revisa y ajusta, revisa tu plan regularmente y haz ajustes si es necesario. Ejercicio práctico. Usa una hoja de cálculo o una app de finanzas para listar tus deudas. Elige una estrategia y crea un plan de pago. Revisa tu progreso mensualmente y celebra tus logros. Consejos para mantenerte motivado. Pagar deudas puede ser un proceso largo, pero estos consejos te ayudarán a mantenerte motivado. Celebra los logros, cada deuda pagada es una victoria. Visualiza el futuro, imagina cómo será tu vida sin deudas. Busca apoyo, comparte tus metas con amigos o familiares que te apoyen. Mantén el enfoque, recuerda por qué empezaste y no te desvíes del camino. Resumen del capítulo. En este capítulo, has aprendido la importancia de eliminar deudas. Diferentes tipos de deudas, buenas y malas. Estrategias efectivas para pagar deudas, bola de nieve, avalancha, consolidación. ¿Cómo crear un plan de pago de deudas? Consejos para mantenerte motivado. Tarea del capítulo 4. Para poner en práctica lo que has aprendido, te invitamos a listar todas tus deudas, incluyendo montos, tasas de interés y plazos. Elegir una estrategia de pago de deudas, bola de nieve, avalancha o consolidación. Crear un plan de pago y revisar tu progreso mensualmente. Capítulo 5. Ahorro inteligente, construye tu colchón de seguridad. El ahorro es como construir los cimientos de una casa, sin él, cualquier estructura financiera puede derrumbarse ante la primera crisis. Ya sea que estés ahorrando para un fondo de emergencia, un viaje o tu jubilación, tener un plan de ahorro claro es esencial para alcanzar tus metas financieras. En este capítulo, te guiaremos a través de estrategias efectivas para ahorrar de manera inteligente y construir un colchón de seguridad que te proteja en momentos difíciles. ¿Por qué es importante ahorrar? El ahorro no es solo acumular dinero, es una herramienta que te permite protegerte ante imprevistos. Un fondo de emergencia te ayuda a cubrir gastos inesperados sin recurrir a deudas. Alcanzar tus metas, ahorrar te permite cumplir sueños como comprar una casa, viajar o invertir. Vivir con tranquilidad, saber que tienes un colchón financiero reduce el estrés y te da libertad. Preguntas clave para reflexionar. ¿Tengo un fondo de emergencia? ¿Cuánto debería ahorrar cada mes? ¿Qué metas financieras quiero alcanzar a través del ahorro? ¿Cómo crear un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es la base de cualquier plan de ahorro. Este fondo te protege ante imprevistos como pérdida de empleo, reparaciones del hogar o gastos médicos. Pasos para crear un fondo de emergencia. Define el monto objetivo, lo ideal es tener entre 3 y 6 meses de gastos básicos ahorrados. Calcula tus gastos mensuales, incluye alquiler, servicios, comida, transporte, etc. Establece un plan de ahorro, decide cuánto puedes ahorrar cada mes para alcanzar tu objetivo. Guarda el dinero en un lugar seguro, usa una cuenta de ahorros con fácil acceso pero que no te tiente a gastar. Ejemplo práctico. Gastos mensuales, $2,000. Fondo de emergencia objetivo, $6,000, 3 meses de gastos. Ahorro mensual, $500. Tiempo para alcanzar el objetivo, 12 meses. Estrategias para ahorrar de manera efectiva. Ahorrar no tiene que ser difícil o doloroso. Aquí te presentamos algunas estrategias para hacerlo de manera efectiva. 1. Automatiza tus ahorros. Configura transferencias automáticas desde tu cuenta corriente a tu cuenta de ahorros cada vez que recibes tu salario. Esto te asegura que ahorrarás antes de gastar. 2. Usa la regla del 50-30-20. Este método divide tus ingresos en 3 categorías. 50% para necesidades. 30% para deseos. 20% para ahorros y deudas. 3. Reduce gastos no esenciales. Identifica áreas donde puedes reducir gastos y destina ese dinero al ahorro. Ejemplos. Cancelar suscripciones que no usas. Reducir gastos en comida fuera de casa. Comprar en ofertas o usar cupones. Tipos de cuentas de ahorro. No todas las cuentas de ahorro son iguales. Aquí te presentamos algunas opciones para guardar tu dinero. 1. Cuentas de ahorro tradicionales.
Ofrecen un interés bajo pero son seguras y de fácil acceso. Ideales para fondos de emergencia. 2. Cuentas de ahorro de alto rendimiento. Ofrecen tasas de interés más altas que las cuentas tradicionales. Requieren un depósito mínimo y pueden tener restricciones. 3. Certificados de depósito CD. Ofrecen tasas de interés fijas por un plazo determinado. Ideales para ahorros a largo plazo. ¿Cómo mantenerte motivado para ahorrar? Ahorrar puede ser un desafío, pero estos consejos te ayudarán a mantenerte motivado. Establece metas claras, saber para qué estás ahorrando te mantiene enfocado. Celebra los logros, cada vez que alcances una meta, celébralo. Visualiza el futuro, imagina cómo será tu vida con un colchón de seguridad o alcanzando tus metas. Busca apoyo, comparte tus metas con amigos o familiares que te apoyen. Resumen del capítulo. En este capítulo, has aprendido la importancia del ahorro y cómo te protege ante imprevistos. Cómo crear un fondo de emergencia. Estrategias efectivas para ahorrar, automatización, regla 50-30-20, reducir gastos. Tipos de cuentas de ahorro y cómo elegir la mejor opción. Consejos para mantenerte motivado. Tarea del capítulo 5. Para poner en práctica lo que has aprendido, te invitamos a calcular cuánto necesitas para tu fondo de emergencia, 3 a 6 meses de gastos. Configurar una transferencia automática a tu cuenta de ahorros. Identificar un gasto no esencial que puedas reducir y destinar ese dinero al ahorro. Capítulo 6. Inversiones básicas para principiantes. Invertir puede parecer intimidante, especialmente si eres nuevo en el tema. Sin embargo, no necesitas ser un experto en finanzas para empezar a invertir. Con los conceptos básicos y un enfoque disciplinado, puedes hacer que tu dinero crezca y trabajar hacia la libertad financiera. En este capítulo, te guiaremos a través de los fundamentos de las inversiones y te daremos las herramientas para empezar con confianza. ¿Por qué es importante invertir? Invertir es esencial para hacer crecer tu dinero. A través del interés compuesto, tus inversiones pueden crecer exponencialmente con el tiempo. Protegerte contra la inflación. El dinero en efectivo pierde valor con el tiempo debido a la inflación, pero las inversiones pueden ayudarte a mantener o aumentar tu poder adquisitivo. Alcanzar metas a largo plazo, como la jubilación, la compra de una casa o la educación de tus hijos. Preguntas clave para reflexionar. ¿Qué metas quiero alcanzar a través de las inversiones? ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir? ¿Cuánto tiempo tengo para invertir? Conceptos básicos de inversión. Antes de empezar a invertir, es importante entender algunos conceptos clave. 1. Interés compuesto. El interés compuesto es el proceso por el cual tus ganancias generan más ganancias con el tiempo. Es una de las herramientas más poderosas para hacer crecer tu dinero. Ejemplo práctico. Inviertes $1,000 con un rendimiento anual del 5%. Después de 10 años, tendrías $1,629 sin añadir más dinero. 2. Diversificación. La diversificación consiste en distribuir tu dinero en diferentes tipos de inversiones para reducir el riesgo. Ejemplo práctico. En lugar de invertir todo tu dinero en una sola empresa, invierte en acciones, bonos y fondos indexados. 3. Riesgo y rendimiento. Todas las inversiones conllevan un riesgo, pero generalmente, a mayor riesgo, mayor potencial de rendimiento. Ejemplos. Bajo riesgo, cuentas de ahorro, bonos gubernamentales. Alto riesgo, acciones individuales, criptomonedas. Tipos de inversiones para principiantes. Aquí te presentamos algunas opciones de inversión ideales para principiantes. 1. Fondos indexados. ¿Qué son? Fondos que replican el rendimiento de un índice, como el S&P 500. Ventajas, bajo costo, diversificación automática. Riesgo, moderado. 2. ETFs, fondos cotizados en bolsa. ¿Qué son? Similares a los fondos indexados, pero se negocian como acciones. Ventajas, flexibilidad, bajos costos. Riesgo, moderado. 3. Bonos. ¿Qué son? Préstamos que haces a una empresa o gobierno a cambio de intereses. Ventajas, menor riesgo que las acciones. Riesgo, bajo a moderado. 4. Acciones. ¿Qué son? Participaciones en la propiedad de una empresa. Ventajas, alto potencial de rendimiento. Riesgo, alto. ¿Cómo empezar a invertir?
Ahora que conoces los conceptos básicos, es hora de empezar a invertir. Sigue estos pasos. Define tus metas, ¿estás ahorrando para la jubilación, una casa o un viaje? Elige una plataforma, usa una plataforma de inversión como Vanguard, Fidelity o Robinhood. Selecciona tus inversiones, empieza con fondos indexados o ETFs para diversificar. Invierte regularmente, usa el método de inversión constante para reducir el riesgo. Revisa y ajusta, revisa tus inversiones periódicamente y haz ajustes si es necesario. Ejercicio práctico. Abre una cuenta en una plataforma de inversión. Investiga y selecciona un fondo indexado o ETF. Empieza con una inversión pequeña y aumenta gradualmente. Consejos para invertir con confianza. Invertir puede ser emocionante, pero también puede ser estresante. Aquí tienes algunos consejos para mantener la calma y la confianza. Empieza pequeño, no necesitas una gran cantidad de dinero para empezar. Mantén el enfoque a largo plazo, no te preocupes por las fluctuaciones a corto plazo. Educa continuamente, lee libros, sigue blogs y escucha podcasts sobre inversiones. Evita las emociones, no tomes decisiones basadas en el miedo o la codicia. Resumen del capítulo. En este capítulo, has aprendido la importancia de invertir para hacer crecer tu dinero. Conceptos básicos como el interés compuesto, la diversificación y el riesgo. Tipos de inversiones ideales para principiantes, fondos indexados, ETFs, bonos, acciones. ¿Cómo empezar a invertir paso a paso? Consejos para invertir con confianza. Tarea del capítulo 6. Para poner en práctica lo que has aprendido, te invitamos a investigar y seleccionar una plataforma de inversión. Abrir una cuenta y hacer tu primera inversión en un fondo indexado o ETF. Establecer un plan de inversión regular, por ejemplo, $100 al mes. Capítulo 7. Gastar con propósito, consumo consciente. El gasto es una parte inevitable de la vida, pero no tiene que ser un enemigo de tus finanzas. La clave está en gastar con propósito, es decir, tomar decisiones conscientes que estén alineadas con tus valores y metas financieras. En este capítulo, te enseñaremos a diferenciar entre necesidades y deseos, a evitar compras impulsivas y a gastar de manera que te acerque a tus objetivos. ¿Qué es el consumo consciente? El consumo consciente es la práctica de tomar decisiones de gasto de manera deliberada y reflexiva. Se trata de priorizar lo que realmente importa, gastar en cosas que te aporten valor y felicidad. Evitar el gasto impulsivo, reducir compras innecesarias que afectan tu presupuesto. Alinear el gasto con tus metas, asegurarte de que cada dólar gastado te acerque a tus objetivos financieros. Preguntas clave para reflexionar. ¿Mis gastos reflejan mis valores y metas? ¿Estoy gastando en cosas que realmente necesito o en deseos momentáneos? ¿Cómo puedo reducir gastos innecesarios sin sentir que estoy sacrificando mi calidad de vida? Diferenciar entre necesidades y deseos. Uno de los pilares del consumo consciente es saber diferenciar entre necesidades, lo esencial para vivir, y deseos, lo que queremos pero no necesitamos. Ejemplos. Necesidades, alquiler, comida, transporte, servicios básicos. Deseos, comer fuera, viajes, ropa de marca, tecnología nueva. Ejercicio práctico. Revisa tus gastos del último mes. Clasifica cada gasto como necesidad o deseo. Identifica áreas donde puedes reducir gastos en deseos. ¿Cómo evitar compras impulsivas? Las compras impulsivas son uno de los mayores enemigos de las finanzas personales. Aquí tienes algunas estrategias para evitarlas. 1. Espera 24 horas. Antes de hacer una compra no esencial, espera 24 horas. Esto te da tiempo para reflexionar si realmente necesitas el artículo. Ejemplo. Ves un par de zapatos que te gustan. En lugar de comprarlos de inmediato, espera un día. Es probable que pierdas el interés. 2. Haz una lista de compras. Cuando vayas de compras, lleva una lista de lo que necesitas y apégate a ella. Ejemplo. Si vas al supermercado, lleva una lista de alimentos y evita comprar productos no planificados. 3. Establece un presupuesto para gastos discrecionales. Asigna un monto mensual para gastos no esenciales y no lo excedas. Ejemplo. Si tu presupuesto para entretenimiento es de $100 al mes, asegúrate de no gastar más que eso. ¿Cómo gastar con propósito? Gastar con propósito significa tomar decisiones de gasto que estén alineadas con tus valores y metas.
Aquí te explicamos cómo hacerlo. 1. Define tus prioridades. Identifica lo que más valoras en la vida y asegúrate de que tus gastos reflejen esas prioridades. Ejemplo. Si valoras la salud, invierte en alimentos nutritivos y un gimnasio en lugar de comida rápida. 2. Planifica tus compras grandes. Antes de hacer una compra importante, investiga, compara precios y asegúrate de que es una decisión informada. Ejemplo. Si quieres comprar un coche, compara modelos, precios y opciones de financiamiento. 3. Practica la gratitud. Aprecia lo que ya tienes en lugar de enfocarte en lo que te falta. Esto reduce el deseo de comprar cosas nuevas. Ejemplo. En lugar de comprar ropa nueva, reorganiza tu armario y redescubre prendas que ya tienes. Herramientas para un consumo consciente. Aquí tienes algunas herramientas que te ayudarán a gastar de manera más consciente. 1. Apps de presupuesto. Mint te ayuda a rastrear tus gastos y ver dónde puedes reducir. INAB, enfocado en asignar cada dólar a una categoría específica. 2. Listas de deseos. Crea una lista de cosas que quieres comprar y revísala regularmente. Esto te ayuda a evitar compras impulsivas. 3. Retos de no gasto. Participa en retos donde te comprometes a no gastar en ciertas categorías por un tiempo determinado. Ejemplo. No gastar en ropa o comer fuera durante un mes. Resumen del capítulo. En este capítulo, has aprendido qué es el consumo consciente y por qué es importante. Cómo diferenciar entre necesidades y deseos. Estrategias para evitar compras impulsivas. Cómo gastar con propósito y alinear tus gastos con tus metas. Herramientas para practicar un consumo consciente. Tarea del capítulo 7. Para poner en práctica lo que has aprendido, te invitamos a revisar tus gastos del último mes y clasificarlos en necesidades y deseos. Implementar una estrategia para evitar compras impulsivas, esperar 24 horas, hacer listas, etc. Crear una lista de deseos y revisarla antes de hacer compras no esenciales. Capítulo 8. Protege tu futuro, seguros y planificación. La vida está llena de imprevistos, y aunque no podemos predecir el futuro, sí podemos prepararnos para proteger lo que más nos importa. En este capítulo, te guiaremos a través de los seguros esenciales y las estrategias de planificación a largo plazo que te ayudarán a proteger tu patrimonio y asegurar un futuro financiero estable para ti y tu familia. ¿Por qué es importante proteger tu patrimonio? Proteger tu patrimonio no es solo para los ricos, es una necesidad para cualquier persona que quiera asegurar su futuro y el de sus seres queridos. Aquí hay algunas razones por las que es crucial. Protección ante imprevistos. Los seguros te ayudan a cubrir gastos inesperados, como accidentes, enfermedades o daños a tu propiedad. Tranquilidad financiera. Saber que estás protegido te permite enfocarte en tus metas sin preocupaciones. Legado para tu familia. Una buena planificación asegura que tus seres queridos estén cubiertos en caso de que algo te suceda. Preguntas clave para reflexionar. ¿Tengo los seguros necesarios para proteger mi patrimonio? ¿He pensado en cómo proteger a mi familia en caso de mi fallecimiento? ¿Estoy preparado para la jubilación y otros gastos a largo plazo? Seguros esenciales. Los seguros son una herramienta clave para proteger tu patrimonio. Aquí te presentamos los seguros más importantes. 1. Seguro de salud. ¿Qué cubre? Gastos médicos, hospitalarios y de medicamentos. ¿Por qué es importante? Te protege ante enfermedades o accidentes que podrían generar gastos elevados. Consejos. Compara planes y elige uno que se ajuste a tus necesidades y presupuesto. Asegúrate de entender las coberturas y exclusiones. 2. Seguro de vida. ¿Qué cubre? Una suma asegurada que se paga a tus beneficiarios en caso de tu fallecimiento. ¿Por qué es importante? Asegura que tu familia tenga recursos para cubrir gastos como hipotecas, educación o deudas. Consejos. Calcula cuánto necesitas cubrir, deudas, gastos futuros, etc. Elige entre un seguro de vida temporal o permanente, según tus necesidades. 3. Seguro de hogar o propiedad. ¿Qué cubre? Daños a tu vivienda o propiedades debido a incendios, robos, desastres naturales, etc. ¿Por qué es importante? Protege tu inversión más grande, tu hogar. Consejos. Revisa la póliza para asegurarte de que cubra los riesgos más comunes en tu área.
Considera añadir coberturas adicionales si es necesario. 4. Seguro de automóvil. ¿Qué cubre? Daños a tu vehículo, responsabilidad civil y gastos médicos en caso de accidentes. ¿Por qué es importante? Es obligatorio en muchos lugares y te protege ante costosos gastos legales o de reparación. Consejos. Compara coberturas y precios antes de elegir una póliza. Considera añadir cobertura contra robos o daños por fenómenos naturales. Planificación a largo plazo. Además de los seguros, es importante planificar a largo plazo para asegurar un futuro financiero estable. Aquí te presentamos algunas estrategias clave. 1. Planificación para la jubilación. ¿Qué es? Ahorrar e invertir para asegurar un ingreso estable durante la jubilación. Herramientas, cuentas de jubilación, 401(k), IRA, fondos de inversión, planes de pensiones. Consejos. Empieza a ahorrar lo antes posible para aprovechar el interés compuesto. Aprovecha las contribuciones de tu empleador si tienes un plan 401(k). 2. Fondo de emergencia. ¿Qué es? Un ahorro equivalente a 3 a 6 meses de gastos básicos. ¿Por qué es importante? Te protege ante pérdida de empleo, gastos médicos inesperados, etc. Consejos. Guarda el fondo en una cuenta de ahorros de fácil acceso. Revisa y ajusta el monto según tus necesidades. 3. Testamento y planificación patrimonial. ¿Qué es? Documentos legales que especifican cómo se distribuirán tus bienes después de tu fallecimiento. ¿Por qué es importante? Asegura que tus deseos se cumplan y evita conflictos familiares. Consejos. Consulta a un abogado especializado en planificación patrimonial. Actualiza tu testamento regularmente, especialmente después de cambios importantes, matrimonio, nacimiento de hijos, etc. ¿Cómo elegir los seguros y planes adecuados? Elegir los seguros y planes adecuados puede ser abrumador, pero estos consejos te ayudarán a tomar decisiones informadas. Evalúa tus necesidades, considera tu estilo de vida, responsabilidades y riesgos potenciales. Compara opciones, investiga diferentes compañías y planes antes de decidir. Revisa las coberturas, asegúrate de entender qué está cubierto y qué no. Consulta a un profesional, un asesor financiero o de seguros puede ayudarte a tomar decisiones más informadas. Resumen del capítulo. En este capítulo, has aprendido la importancia de proteger tu patrimonio con seguros y planificación a largo plazo. Los seguros esenciales, salud, vida, hogar, automóvil y cómo elegirlos. Estrategias de planificación a largo plazo, jubilación, fondo de emergencia, testamento. Consejos para tomar decisiones informadas sobre seguros y planes. Tarea del capítulo 8. Para poner en práctica lo que has aprendido, te invitamos a revisar tus seguros actuales y asegurarte de que cubren tus necesidades. Investigar opciones de ahorro para la jubilación y abrir una cuenta si no tienes una. Crear o actualizar tu testamento y planificación patrimonial. Capítulo 9. Mantén el rumbo, hábitos para una vida financiera sana. Llegar a este punto es un gran logro. Has aprendido a crear un presupuesto, ahorrar, invertir, eliminar deudas y proteger tu patrimonio. Pero el verdadero éxito financiero no se trata solo de alcanzar metas, se trata de mantener hábitos saludables que te permitan seguir avanzando. En este capítulo, te daremos las herramientas y estrategias para mantener el rumbo y asegurar que tu vida financiera siga siendo sólida y estable. La importancia de los hábitos financieros. Los hábitos son acciones que repetimos de manera automática. Cuando se trata de finanzas, los hábitos saludables pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Aquí hay algunas razones por las que son importantes. Consistencia, los hábitos te ayudan a mantener el progreso a largo plazo. Reducción del estrés, cuando las buenas prácticas financieras se convierten en hábitos, dejan de ser una carga. Libertad financiera, los hábitos te permiten alcanzar y mantener la libertad financiera. Preguntas clave para reflexionar. ¿Cuáles son mis hábitos financieros actuales? ¿Qué hábitos me han ayudado a avanzar? ¿Qué hábitos necesito cambiar o mejorar? Hábitos financieros clave para mantener el rumbo. Aquí te presentamos algunos hábitos esenciales que te ayudarán a mantener una vida financiera sana. 1. Revisa tus finanzas regularmente. ¿Qué hacer? Dedica un tiempo cada semana o mes para revisar tu presupuesto, gastos, ahorros e inversiones. ¿Por qué es importante? Te permite detectar problemas a tiempo y hacer ajustes necesarios.
Ejemplo práctico. Cada domingo, revisa tus gastos de la semana y ajusta tu presupuesto si es necesario. 2. Automatiza tus ahorros e inversiones. ¿Qué hacer? Configura transferencias automáticas a tus cuentas de ahorro e inversión. ¿Por qué es importante? Te asegura que ahorrarás e invertirás de manera consistente sin esfuerzo. Ejemplo práctico. Automatiza una transferencia del 10% de tu salario a tu cuenta de ahorros cada mes. 3. Vive por debajo de tus posibilidades. ¿Qué hacer? Gasta menos de lo que ganas y evita el estilo de vida inflacionario. ¿Por qué es importante? Te permite ahorrar más, invertir y reducir el estrés financiero. 4. Educa continuamente. ¿Qué hacer? Lee libros, escucha podcasts y toma cursos sobre finanzas personales. ¿Por qué es importante? Te mantiene informado y te ayuda a tomar mejores decisiones. Ejemplo práctico. Dedica 30 minutos al día a leer o escuchar contenido sobre finanzas. ¿Cómo mantener la motivación? Mantener hábitos financieros saludables puede ser un desafío, especialmente cuando los resultados no son inmediatos. Aquí tienes algunas estrategias para mantener la motivación. 1. Celebra los logros. ¿Qué hacer? Reconoce y celebra cada meta alcanzada, por pequeña que sea. ¿Por qué es importante? Te da una sensación de progreso y te mantiene motivado. Ejemplo práctico. Si logras ahorrar $1000, celébralo con una pequeña recompensa, no financiera. 2. Visualiza el futuro. ¿Qué hacer? Imagina cómo será tu vida cuando alcances la libertad financiera. ¿Por qué es importante? Te recuerda por qué estás haciendo estos esfuerzos. Ejemplo práctico. Crea un tablero de visión con imágenes que representen tus metas financieras. 3. Busca apoyo. ¿Qué hacer? Comparte tus metas con amigos o familiares que te apoyen. ¿Por qué es importante? Te ayuda a mantener la responsabilidad y el enfoque. Ejemplo práctico. Únete a un grupo de finanzas personales o busca un compañero de responsabilidad. ¿Cómo manejar recaídas? Nadie es perfecto, y es normal tener recaídas en el camino. Lo importante es cómo manejarlas. No te castigues. ¿Qué hacer? Acepta que las recaídas son parte del proceso y no te desanimes. ¿Por qué es importante? Te permite seguir adelante sin perder la motivación. Ejemplo práctico. Si gastas de más en un mes, no te rindas. Revisa tu presupuesto y ajusta para el próximo mes. 2. Aprende de los errores. ¿Qué hacer? Analiza qué causó la recaída y cómo puedes evitarla en el futuro. ¿Por qué es importante? Te ayuda a mejorar y a evitar los mismos errores. Ejemplo práctico. Si gastaste en compras impulsivas, implementa la regla de esperar 24 horas antes de comprar. 3. Revisa tus metas. ¿Qué hacer? Asegúrate de que tus metas siguen siendo relevantes y alcanzables. ¿Por qué es importante? Te mantiene enfocado en lo que realmente importa. Ejemplo práctico. Si una meta ya no es relevante, cámbiala por una que te motive más. Resumen del capítulo. En este capítulo, has aprendido la importancia de los hábitos financieros para mantener el éxito a largo plazo. Hábitos clave como revisar tus finanzas regularmente, automatizar ahorros e inversiones, vivir por debajo de tus posibilidades y educarte continuamente. Estrategias para mantener la motivación y manejar recaídas. Tarea del capítulo 9. Para poner en práctica lo que has aprendido, te invitamos a revisar tus finanzas esta semana y hacer ajustes si es necesario. Automatizar un ahorro o inversión si no lo has hecho ya. Celebrar un logro financiero reciente, por pequeño que sea. Conclusión del audiolibro. Felicidades, has llegado al final de este viaje. A lo largo de estos capítulos, has aprendido a tomar el control de tus finanzas, ahorrar, invertir, eliminar deudas y proteger tu patrimonio. Pero lo más importante es que has adquirido las herramientas y hábitos necesarios para mantener una vida financiera sana a largo plazo. Recuerda, el éxito financiero no es un destino, es un viaje. Sigue aprendiendo, ajustando y celebrando cada paso que das. Tú tienes el poder de transformar tu vida financiera y crear un futuro lleno de posibilidades.